Carlos Leder Rivas nace en la ciudad de Armenia, Quindío, el 7 de septiembre de 1949. Pasó su infancia y adolescencia en esta ciudad, viviendo en una propiedad en el centro de la ciudad, pero también a las afueras en una hacienda de su familia, cerca del aeropuerto El Edén, en donde todos los días contemplaba el sobrevuelo de los aviones. Esto despertó en él, desde niño, un gusto especial por los aeroplanos y por la aviación. Situación que cambiaría su vida en el futuro. El padre de Carlos Leder se llamaba Wilhelm Leder, era un ingeniero que emigró de Alemania a Armenia, Colombia en el año 1928, donde participó en la construcción de varios edificios que tenían ascensores, una característica bastante moderna e inusual en ese lugar y época. El inmigrante alemán Joseph Wilhelm Leder Schiele, nacido en Frankfurt, Alemania, y de profesión ingeniero civil, de la Escuela Superior de Colonia. En Armenia, construyó el Hotel Embajador, las instalaciones de la trilladora Vallev, entre otros. Creó su hotel de lujo, donde alojó a varios personajes adinerados, que visitaban por la región cafetera, también presidentes de la República, entre ellos el expresidente Alberto Lleras Camargo, también a compatriotas suyos que venían de Alemania. Cuando se casó con Elena Rivas, hija de un joyero de Manizales, cambió su nombre a Guillermo Leder. En Armenia, la familia era propietaria de un hotel llamado Pensión Alemana, donde los inmigrantes alemanes en Colombia se reunían regularmente. Armenia, capital del departamento del Quindío, uno de los principales centros del llamado eje cafetero, y de la región paisa. Se encuentra ubicada en el llamado Triángulo de Oro. Los Leder tenían una pequeña empresa que producía aceites vegetales e importaba artículos de lujo, como vino y alimentos enlatados. De esta unión y dentro de este contexto, Guillermo y Elena tuvieron 4 hijos, Federico, Guillermo, Elizabeth y Carlos Enrique, nacido el 7 de septiembre de 1949, siendo el tercero. Carlos creció en Armenia hasta que sus padres se divorciaron cuando tenía 15 años, después de lo cual emigró con su madre a Nueva York. Federico, el hermano mayor de Carlos, se enroló en la Armada Americana. En el país del norte, afianzó sus conocimientos como piloto de avión, obteniendo su licencia de conductor profesional, para aviones, aeroplanos y helicópteros. Poseía para los años 60 y principios de los años 70 un negocio dedicado a la compraventa de autos, tras el sinsabor que le dejó dicho negocio. Su encantadora personalidad, dado, alegre, jovial, lo llevó a conocer muchas personalidades importantes de la época. Carlos hablaba a la perfección 3 idiomas, español, inglés y alemán. Se dedicó de lleno a su oficio, piloto de vuelo comercial privado, que lo convirtió en poco tiempo en hombre de negocios importante, tal así que acumuló una pequeña fortuna. En el año 1978 compró Cayo Norman en las Islas Bahamas, cerca a la costa sur de la Florida. Desde 1978 hasta 1983, Norman's Cay y las Carolinas fueron sus principales centros de operaciones en el Caribe tropical. Carlos construyó una moderna pista de unos 1000 metros en el lugar, protegida por radar, modernos hangares, con servicios de combustible y mecánicos disponibles para sus aviones. Allí fundó una empresa, International Airplane Brokers, de Nassau, teniendo su base de operaciones en las Bahamas. Esto le demandó una inversión inicial de $5 millones de la época. Además construyó un complejo turístico en aquel lugar, con todas las comodidades que podía ofrecerse por aquellos años. Un informe, emitido el 5 de septiembre de 1983 por Brian Ross, en la cadena de televisión estadounidense NBC, sobre lo que allí ocurría, obligó a Carlos Leder a no regresar a Norman's Cay. El gobierno había congelado todas sus cuentas bancarias y se había apoderado de sus propiedades y posesiones. La ciudad de Armenia es denominada como la Ciudad Milagro de Colombia. Allí Carlos desarrolló grandes actividades comerciales como la agricultura, el turismo, la prestación de bienes y servicios, industria, construcción. La localización geográfica de Armenia sirve de enlace entre algunas de las grandes ciudades del país. Carlos decidió invertir parte de su fortuna, lo cual cambió la infraestructura del lugar, generando gran cantidad de empleo en la región. Carlos Leder inauguró, a finales de los años 70, su enorme y lujoso complejo turístico, la Posada Alemana, en Salento, Quindío, Colombia.
Esta fue construida, al estilo bávaro cerca de las montañas de los Andes del Quindío, con espectaculares vistas. Y por su tamaño era casi como si fuera un pueblo-hotel alpino bávaro. La entrada a la posada alemana era pública y gratuita, tanto personas de condición humilde, como gente de clases ricas, podían ingresar sin ninguna restricción al complejo de forma gratuita todos los días. La posada alemana fue un complejo turístico vanguardista de gran importancia, visitado por turistas del Quindío y de todo el mundo. El centro turístico constaba de construcciones bávaras y suizas, hotel alpino, zoológico, helipuerto, vinería auténtica cava, cervecería auténtica, bar, puente eléctrico que cruzaba la autopista y comunicaba los recintos, una imponente estatua de John Lennon, con quien dicen llegó a tener una amistad personal. Discoteca con lo último en tecnología del mundo, con pista de baile giratoria, que se movía al ritmo de la música, caballerizas con hermosos caballos de distintas razas, tiendas de souvenirs, grandes salones de lujo, tapizados para eventos, plazoletas, pista de motocross. Los recorridos turísticos eran entre hermosas zonas verdes, jardines, árboles mientras se visitaban las construcciones del imponente complejo temático. Carlos Leder bautizó su enorme centro turístico al estilo bávaro, con el nombre de Posada Alemana, en honor a su señor padre. Grandes personalidades nacionales y extranjeras se hospedaban allí. En esa época famosos cantantes del momento daban presentaciones en la Posada Alemana. En cuestión de automóviles no hubo límites, ya que en el transcurso de la vida de Carlos, este fue dueño de diferentes modelos y marcas. Uno de sus hermanos le manejaba un concesionario llamado Autos Leder en la ciudad de Medellín. Carlos Leder tenía automóviles en Estados Unidos, Colombia, Bahamas, Canadá, países en los que normalmente se movía. Aún se recuerdan sus jeeps, camionetas, autos deportivos, su colección de Porsche. Se dice que regalaba autos a sus empleados. Una vez sorprendió a uno de la posada alemana regalándole un BMW en día de su cumpleaños. Leder poseía en Quindío una camioneta GMC Bandura igual a la de la popular serie de los 80, los Magníficos o Brigada A. Este vehículo luego fue modificado como ambulancia y regalado por Leder al municipio de La Tebaida. Tenía un Pontiac Firebird idéntico al auto fantástico. Otro automóvil que sin duda alguna era único en todo Colombia era la limusina Mercedes-Benz, siglo 600 Pullman, con la que Carlos Leder se desplazaba por todo el Quindío. Esta limusina de jefe de Estado, blindada, fue traída por Leder desde Alemania al Quindío, y perteneció a un canciller alemán. La limusina luego fue obsequiada por Carlos Leder a su entonces amigo personal Pablo Escobar. Carlos tenía un sinfín de propiedades, entre ellas, las enormes haciendas La Aripuca, El Pescador, La Gaitana, ubicadas en el departamento del Meta, en los llanos orientales, con una gran cantidad de ganado. Dedicados de lleno a la agricultura, empleaba gran cantidad de gente de distintas regiones, desde jornaleros, hasta especialistas en distintas áreas. En el municipio de La Tebaida, la enorme hacienda Pizamal, propiedad de Carlos Leder, con 1000 hectáreas de tierra, con hermosas piscinas, enormes casas amplias, lujos, y la pista de aterrizaje más grande de Colombia para la época, campos para el cultivo de varios productos agrícolas. Allí poseía modernos hangares, para sus aviones privados, con todo lo necesario para su mantenimiento. Otras empresas que tuvo Carlos en la región fueron, Corporación Cebú Quindío, que reunía varios de sus terrenos dedicados a la ganadería en diferentes municipios del departamento. Inversiones San Julián, otra de sus empresas, con las que realizó fuertes inversiones inmobiliarias en la región. Otras fincas eran La Aurora, El Silencio, Bello Horizonte, San Julián. A través de su movimiento Quindío Libre, realizó grandes obras de beneficencia en la región, donando modernos equipamientos médicos, coches para los bomberos y ayuntamiento local. A través de la iglesia, buscó llegar a los más necesitados otorgando fondos para cubrir las necesidades básicas de las personas. Colaboró en la construcción de escuelas, redes de tendido eléctricos, el suministro de agua a lugares alejados, corregimientos donde no se conocía el asfalto, fueron reconvertidos por él. Su popularidad entre la gente era enorme, despertaba una gran simpatía, dueño de un carisma especial. Era normal verlo hablar con las personas que se le acercaban de manera natural y espontánea. Decían que sabía escuchar, siempre con una sonrisa dibujada en el rostro.
El pueblo se amontonaba para escucharlo hablar en su breve incursión política. Al momento de su detención en el año 1987, Carlos estaba construyendo importantes centros turísticos y hoteleros en varios municipios del Quindío, entre los que se destacaba un hotel 5 estrellas en Calarca, belleza natural imponente, en la emblemática montaña Peñas Blancas, proyecto que fue continuado luego por inversores privados. Carlos tuvo varias mujeres que lo acompañaron en distintos momentos de su vida. De dichas relaciones tuvo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Tras cumplir condena de 33 años en el país del norte, Carlos goza nuevamente de su libertad en Alemania, país natal de su padre, del cual heredó su doble nacionalidad, que le permitió residir allí. Hay rumores de enfermedades que lo aquejan, dicen que allí vive, de una pensión que le otorgó el gobierno alemán, quien también le brinda un hogar donde pasar sus días. Aún mantiene comunicación con varios amigos que le quedaron en el Quindío, dicen hablar seguido con él a través del celular. En el año 2012, el gobierno colombiano realizó una millonaria extinción de dominio a personas que aparentemente se habían quedado con las propiedades de Carlos, que ascendían a $40 millones solo en Colombia. Además, las autoridades establecieron que dichas personas se habían quedado con otros bienes en países como Cuba, México, Perú, Nicaragua, Brasil, Canadá y Estados Unidos.